Jueves 20 de septiembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, este lugar que reservamos cada mañana para el repaso de las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, tanto en papel, es el caso del Día, el Córdoba ABC, como en su versión digital, o periódicos digitales, como es el caso de Cordópolis. Nos acompaña hoy como cada jueves Alfonso Alba. Alfonso, bienvenido. Gracias por tu visita. Comentamos antes de empezar, Alfonso y yo, que está toda la prensa, los periódicos, la comunicación, la actualidad de Córdoba, como en verano, ¿verdad? Parece que en agosto será por el calor. Sí, o no sé, o se están tentando la ropa a los distintos partidos ante la inminencia de unas elecciones autonómicas y la proximidad de unas municipales, pero en principio la actualidad tampoco contamos todos el mismo tema en todos los periódicos, lo cual significa que no hay ningún tema concreto que sea muy importante, más allá del que conocimos este fin de semana con la mezquita, que viene arrastrado hasta hoy. También hablaremos hoy de ese asunto porque todavía lo trae a veces en su portada. En cuanto a lo que sí que traen público los periódicos, hay un asunto que quizá sea el más de actualidad, que es la sentencia que se conoció ayer acerca de los laboratorios Pérez Jiménez. Titula el diario Córdoba: condena millonaria. Por ejemplo, 4 miembros de la familia deberán pagar parte de la deuda. Bueno, parte que creo que son 19 millones de euros lo que le corresponde pagar. El diario ABC también trae una foto, en este caso de la nueva instalación de Pérez Jiménez en Almodóvar. La familia Pérez Jiménez condenada por su mala gestión. Lo que ha dicho el juzgado, Alfonso, es que fue un concurso fraudulento e ilegal, un concurso culpable, dice la sentencia, y que además durante los años previos al concurso hubo unas prácticas que intentaron expoliar la empresa directamente, quedarse con el dinero y condenarla al cierre. Básicamente, los herederos de Pérez Jiménez, de los Pérez Jiménez, Diego Pérez Jiménez, originales, parece que, según se demuestra la sentencia, que todos hemos leído, que no tuvieron una gestión muy diligente en la propia empresa, sino que fueron más, digamos, a dilapidar el dinero que había en caja y a cuestionar su viabilidad futura. Entonces, lo que viene a decir el juzgado es que la culpa del concurso de acreedores de que la empresa quebrara la tenían sus administradores. En España, afortunadamente, las sociedades limitadas, en este caso, pues tienen una responsabilidad sobre sus administradores. Si sus administradores llevan a cabo una mala gestión, pueden acabar en la cárcel. Y, de hecho, creo que es una condena leve a penas de prisión, pero lo más importante es que tienen que pagar 19 millones de euros, que imagino que a estas alturas no tienen. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos pues tendrán 50 y pocos años, y con esa edad declararte insolvente, la verdad que tiene que ser duro, que no puede ir ni a pedir una tarjeta de crédito al banco. Claro. O sea, además le han condenado a no pueden volver a administrar ninguna empresa. No pueden volver a administrar ninguna empresa y, bueno, creo que también lo inhabilitan para ejercer cargo público en el caso de que alguno fuera funcionario o aspirar a sacarse unas oposiciones, tampoco lo pueden hacer, porque se ha demostrado que bueno, una empresa que era oro puro, como Pérez Jiménez, con la reforma aquella era los laboratorios más modernos del sur de Europa, como todos conocimos y todos vimos. Esa inversión multimillonaria se vino abajo pues por una mala gestión y por una mala cabeza y por malas decisiones empresariales. Una gestión quizá provocada, porque lo que viene a decir, Pérez Jiménez, recuerden, se creó en Aguilar de la Frontera, la fundó Diego Pérez Jiménez, un farmacéutico, un boticario, que inventó el calmante vitaminado, que se vino a Córdoba una vez que aquello fue un pelotazo, en los años 70, 80 fue cuando pegó el pelotazo aquello, y que incluso se planteó una ampliación tremenda y se instaló en Almodóvar. Y ahí cuando ya pasa a las siguientes generaciones, cuando hay quien piensa que mejor quedarse con el dinero que explotar la empresa, y se crea se pone en marcha una serie de malos hábitos, malas prácticas que consisten, como dice Alfonso, en repartirse lo que hubiera en la caja y no pensar en mañana, que han condenado al paro a mucha gente, muchas deudas, porque lo que les condenan es a pagar la cuarta parte de la deuda que tiene Pérez Jiménez, que tiene 40 millones o 50 millones de deudas, de los cuales una parte importante lo pagan ahora los herederos. Los que los consideran responsables, y también, acabaron 200 personas en la calle, son 200 familias, y no son 200 trabajadores cualquiera, son 200 trabajadores de muy alta cualificación, porque los profesionales de Pérez Jiménez eran todos de licenciados para arriba, y trabajan con medicamentos, incluso me consta que tenían los mejores servicios informáticos de Andalucía, tenían de los mejores comerciales de Andalucía. O sea, también se juntó lo de coger el dinero que había en la caja con una política de expansión continua, ¿no? También eran los años locos en los que parecía que había que crecer hasta el infinito y más allá.
y no se fue sensato, se descapitalizó la empresa a la vez que crecía y quebró, y hemos visto lo que acabó pasando, que hasta que ahora por fin ha llegado una empresa que se llama Farme y creo que ya está poniendo aquello en marcha. De hecho ya está empezando a producir los primeros medicamentos, me parece que han pasado desde el año 2009, ¿no? Que lleva la empresa cerrada. En 2011 creo que recordar que fue el concurso de acreedores. En 2011 se declaró, entró el concurso de acreedores. Y al poco tiempo creo que ya dejaron de producir medicamentos, o sea, estamos hablando de 7 años. 7 años, sí. Para una empresa con esa tecnología y con ese valor añadido que había en Córdoba, porque siempre estamos hablando del empleo del futuro de la ciudad, de que una ciudad del paro, etcétera, etcétera. Tiene una gran farmacéutica, una de las mejores farmacéuticas en el sector del sur de Europa, vuelvo a insistir, y quiebra de esta manera es dramático. Sí. Yo, en esto de la responsabilidad de los administradores, nos viene luego a la mente otros casos de familias que hemos conocido en Córdoba, familias o empresarios, que echan el cerrojazo, que tú lo vas a pasear por la calle con su Audi y con un poderío tremendo, y han dejado pufos tremendos, mucha gente en el desempleo, como si no tuvieran culpa o si ellos pudieran mantener su ritmo de vida sin pensar en la familia que llevan a la crisis. No quiero poner nombres, pero todos tenemos en la cabeza empresas que han quebrado los últimos años y con poca responsabilidad, quizás. Bueno, es que muchas veces la responsabilidad te la tiene que exigir alguien porque te ha denunciado alguien. Y en algunos casos, en los que acaban cerrando las empresas, muchos trabajadores, muchos acreedores o antiguos socios no quieren complicarse la vida de una manera judicial, no inician acciones y no denuncian a los antiguos administradores. Y bueno, si el concurso al final sale adelante y nadie presenta una acusación en un juzgado, pues tú puedes seguir con tu vida normal. Hay gente que tiene suerte y hay gente que no la tiene. Claro. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Rafael Gómez, que está en prisión. Y que bueno, que todos sabemos que su hijo incluso están reiniciando muchos proyectos porque llevan la sangre empresarial en la vena, etcétera, etcétera, pero él está en prisión. Y hay otros casos que sí, que los vemos con esos Audi y demás. No sé, se me viene a la mente el caso de un notario muy importante, Alburquerque, por ejemplo. Alburquerque, que todos lo hemos visto, bueno, de hecho se quejaban sus acreedores, ¿no? Pero ha aceptado una condena también importante y una inhabilitación y una devolución de dinero que ahora tiene que devolver, y si no lo devuelve se declara insolvente. Hombre, no es lo mismo una persona con su edad que se declara insolvente que una persona a lo mejor con 40 años, ¿no? Porque con 40 años ya no puedes reiniciar tu vida y necesitas dinero hasta que te jubiles. Si ya estás jubilado es distinto, ¿no? Pero son casos y casos, y muchas veces más depende de cómo ha sido el proceso de lo que realmente haya podido ocurrir. Claro, pero decía yo, por ejemplo, el tema de, porque ahora vamos a hablar de construcción, el tema de Noriega o el tema de Marín Hillinger, en constructoras que en su día tienen mucha gente detrás, que un día deciden que tienen que cerrar, presentan concursos de acreedores, dejan mucha gente en la calle, muchos proveedores sin cobrar sus deudas, gente que se ha quedado enganchada, que incluso han tenido que cerrar luego empresas a su vez porque esta empresa grande no hace frente a sus pagos. Y no hay responsabilidades ninguna. Aparentemente. Aparentemente no, pero evidentemente la familia se ha quedado sin ese gran imperio que tenía, porque era un imperio impresionante. No sé, yo no conozco el caso concreto, no sé el nivel de vida que pueden llevar, pero si hay algún acreedor que, por ejemplo, no se haya quedado contento, me imagino que, bueno, en el caso de Noriega, sé que hay muchos procesos todavía abiertos que no están resueltos. Sí. Y que ya veremos cuando se resuelvan, porque, por ejemplo, la sentencia que acaba de salir de Pérez Jiménez no es firme aún. La familia Pérez Jiménez no tiene que pagar ya 19 millones de euros. Probablemente lo tenga que pagar cuando esto acabe en el Supremo y hayan recurrido, y a lo mejor el Supremo pues le rebaje 2 o 3 millones de euros. Y acabarán pagando, pero será dentro de 4 o 5 años. Estos procesos muchas veces se alargan mucho y se eternizan mucho en el tiempo. Sí. Y estamos viendo que, bueno, de responsable de la crisis de 2008, ¿cuántos hay en la cárcel? Uno, ninguno. Ahí está Rodrigo Rato. Hablando de construcción, Alfonso trae hoy Cordópolis en su portada. Las portadas digitales son un poco más difíciles de encontrar. El renacer del ladrillo. Parece que no hemos aprendido la lección de la crisis de 2008, con una dependencia excesiva, a mi entender, intentar de los expertos, del ladrillo, y ahora cuando la sede de la crisis va otra vez hacia el mismo camino. Una ciudad que va a vivir de la hostelería, de camareros y de albañiles. Muy expuesto otra vez, porque son sectores que están muy expuestos. Córdoba necesita una industrialización que dé cierta garantía y, sin embargo, cierta estabilidad. Y, sin embargo, siempre acabamos tropezando con la misma piedra. Hombre, los datos del informe Randstad que publicamos son muy elocuentes. Aún hoy, en el año 2018, tenemos solamente empleados en el sector de la construcción a 1/3 de los trabajadores que había en el año 2008. Pero queda recorrido todavía. Queda mucho recorrido para llegar a esa locura, porque aquello fue una locura.
Pero lo que sí viene a decir el informe Randstad es que la contratación en la construcción está creciendo de una manera muy importante, especialmente en Córdoba, en el último trimestre. Entre la primavera y el verano se ha contratado a un 10% más de trabajadores en el sector de la construcción de lo que había antes. Creo que son ya unas 15.200 personas las que dependen directamente de este sector. En el resto de España aumenta la contratación, pero no tanto como en Córdoba, está subiendo un 5%. Desde mi punto de vista, como cuando se diseñó el PGO de la ciudad, la construcción está bien, pero tú no puedes construir hasta el infinito. Siempre hay un momento en el que tienes que parar. ¿Por qué? Porque la población es la que es, los vecinos somos los que somos y podemos vivir en el sitio en el que podemos vivir. Ahora, yo creo que debe existir un sector de la construcción importante, fuerte, estable, pero que diversifique. No podemos estar construyendo viviendas nuevas eternamente, pero sí que hay una enorme labor de reparación de lo que tenemos hecho. Rehabilitación, sí. Y aparte también, que bueno, yo lo he dicho muchas veces aquí, de rehabilitación de nuestro patrimonio histórico. Ahí es donde yo creo que hay un gran nicho dentro de este sector de la construcción en Córdoba, ¿no? Había una tendencia ya en el año 2009, después de que estallara la crisis, una tendencia urbanística que se llamaba rehabitar, que era volver a habitar los sitios que habíamos abandonado, como por ejemplo en Córdoba barrios deprimidos como La Cerquilla, ¿no? Vamos a intentar volver a La Cerquilla, vamos a intentar rehabitar esas viviendas, no hacinados como nuestros abuelos, pero sí que vamos a intentar iniciar experiencias nuevas con cooperativas de vivienda en antiguas casas patios, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que si logramos encauzar el sector de la construcción hacia un objetivo a medio plazo, no tendremos riesgos, pero si volvemos a poner todos los huevos en la misma cesta, como parece que está ocurriendo, que es la locura de construir viviendas nuevas hasta el infinito, estamos abocados a que esto estalle de nuevo. Hablando de la jerarquía, también tenéis vosotros hoy la decisión de la Junta de recuperar o de mantener la fachada esta renacentista que apareció en San Agustín, que apareció de casualidad, alguien que estaba, creo que estaba muy enfoscado y apareció de pronto una fachada renacentista y una casa que iba a echarse abajo directamente. Sí. Bueno, se dio cuenta una persona que iba por la calle, que era una casa en ruinas, una casa donde había riesgo de derrumbe y vivía una familia de ocupas. De hecho, se cayó parte de la vivienda y hubo que desalojar 2 viviendas más y sacar a los ocupas que había dentro. Y en el derrumbe, un vecino que colabora con nosotros, es Carlos Puente, que iba andando por la calle, dijo: yo creo que eso es una portada renacentista. Total, que con una amiga arqueóloga iniciaron un expediente ante la Consejería de Cultura, lo presentaron, efectivamente fueron los técnicos de Cultura y dijeron: se trata de una portada renacentista de las escasas que hay en Córdoba, con el no sé qué de galleta que se llama, no me hago mucho caso porque yo de arquitectura hace poco, ¿no? Y resulta que sí, que una portada que estaba ahí, tapada, y que ahora la Junta le dice a la gerencia que por favor que la incluya en el catálogo de bienes a proteger dentro del casco histórico y que los propietarios no pueden tocar eso y están obligados a recuperarlo. En fin, a mí me alegra que haya gente preocupada por el patrimonio que andando por la calle se vaya dando cuenta de las cosas de los tesoros escondidos de la ciudad. Hablando de hallazgos casuales, también tenéis vosotros, bueno, tenéis todos los periódicos, la decisión de la Junta de investigar qué pasa con esa parcela en Almodóvar, donde un internauta curioso dice haber encontrado a Medina Alzaira. Parece que no es Medina Alzaira, en la mansión de Almanzor, el Palacio de Almanzor, pero puede ser que haya algo ahí. Algo hay. ¿Qué es? Se habla de que puede ser una antigua gravera, se habla de que puede ser efectivamente restos romanos o árabes. Una almunia, quizás. Una almunia califal. Hasta que la Junta no entre y no excave y comprueba y diga efectivamente se trata de una gravera que hace no sé cuántos años, hablan de una gravera incluso de las obras del AVE a Sevilla, sí, que se utilizó y que se abandonó y que la tierra de cultivo la ha superpuesto, o no. Bueno, que se investigue. Son estas cosas también curiosas, ¿no?, de que los ciudadanos ponemos a trabajar a la administración pues, descubriendo supuestos yacimientos arqueológicos por Google Maps. Pero es curioso, Alfonso, porque la Junta de Andalucía tiene un sistema cartográfico muy preciso, sí, que lo hace fundamentalmente por el tema de los catastros y tal, para dónde acaba la finca, los límites, y que sea un ciudadano dando un paseo por Google Maps el que encuentre unas señales en el suelo que él entiende que son cimentaciones de una antigua construcción y que nadie la ha visto antes, cuando la Junta tiene personas trabajando en ello. Sí, a mí lo que me extraña es que precisamente esto, pues tú metas en Google Maps la parcela del catastro y no te salte de repente la alerta de, pues aquí está la ortofoto de no sé qué año, aquí está no sé cuánto y esto era antiguamente no sé qué.
Es verdad que es muy extraño. Si fue una gravera o una cantera, lo mismo fue ilegal, no sé, y ahora de repente la ha descubierto este hombre, ¿no? A lo mejor por eso está tapado allí. Claro, es raro. Bueno, hablábamos antes de empleo. Hay un par de referencias al empleo que quiero comentar con Alfonso. El diario El Día trae una foto de joyería, titula Tous se fija en la joyería cordobesa, y en la imagen Rosa Tous con representantes autonómicos, dice la Escuela de Joyería. Bueno, la noticia es que la histórica firma selecciona a 3 jóvenes para formar parte de su escuela de artesanía. Hablamos antes de empleo, de posibilidades. La joyería se vino abajo de un día para otro. Nadie hizo nada por rescatar ese sector que está surgiendo solo. Hemos visto como han tenido que irse a Madrid Joya porque de Joyacor nadie se sabe, ni nada se espera de Joyacor, y ni de aquel polígono San Eloy 2 que iba. Es decir, que aquello se vino abajo cuando era la única industria que teníamos en Córdoba, industria a nivel taller quizás, y posibilidades de exportación y de un valor añadido en nuestra artesanía. Además que generaba un empleo impresionante. A veces, también hay que decirlo, porque bueno, los propios joyeros lo reconocen, en su momento no era un empleo de calidad, era un empleo sumergido. En la ciudad daba unos índices de paro altísimos y resulta que es que había mucha gente que dependía de este sector, de pequeños talleres que había en los propios sótanos de las casas de la Serquía, como hemos estado hablando antes. Yo creo que se está reinventando el sector de la joyería en Córdoba. Este fin de semana, durante el huracán, este super tifón que ha habido, había 30 joyeros en Hong Kong, que de repente hemos dicho, 30 joyeros en Hong Kong, ¿qué hacen allí? 30 joyeros de Córdoba. Que están bien, por cierto, ¿eh? Están todos bien, todos sanos y salvos, y han hecho unas fotos maravillosas de cómo llegaba un tifón. Pero estamos viendo cómo están llegando al corazón del nuevo capitalismo mundial como es China, ¿no? Y sobre todo lo que están vendiendo es diseño. El diseño que se hace aquí no se hace en otros sitios. La mano de obra de aquí también es bastante más barata que la que puede haber, pues no sé, en capitales del diseño de la joyería, como puede ser París o Italia, fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, están resurgiendo de sus cenizas. Ahí está el parque joyero, que yo creo que poco a poco también se está consolidando. No hay ya tanta fuga de empresas como al principio. Parece que se están defendiendo, se están creando empresas notables donde ya el trabajo que se da ya es un trabajo que es de alta. Ya la policía ha dado muchos palos, ¿no? Y la seguridad social ha dado muchos palos como para que los joyeros se la jueguen como se la jugaban antes, sin contratar a gente. Y quizás la crisis también ha servido, de manera injusta, esto que voy a decir, para separar un poco el polvo de la paja, ¿no? Y los que han quedado son los verdaderamente competitivos. Y a ver, si por aquí también podemos tener nuestro pequeño nichito. Pero yo he hecho falta un plan de impulso, un plan de apoyo institucional, porque vemos en otros sectores que sí que se está dando. En la joyería yo no veo que haya un impulso como en su día hubo apoyo a la joya cordobesa o haya, ¿verdad? O me lo parece a mí. A veces casi que mejor, ¿no? Sí, es como... Sí, que no meta la mano, por si acaso. No meterlo por medio porque al final va a ser peor, ¿no? Hombre, lo de Joyacor es verdad que es una pena, pero yo estuve en la última edición de Joyacor y aquello no tenía ya ningún sentido. Aquello era una feria rara. Agonizante. Era una feria rara y... Parecería muy agonizante, se veía aquello que no había... No, y no había gran promoción, no sé, era todo muy extraño. También coincidió ya con la agonía de muchos empresarios y bueno, y el surgimiento de otros que ya los tiros van, desde luego, por otros sitios. No van a venir a Córdoba a una feria los joyeros de Hong Kong. Sí. Tenemos que ir nosotros a Hong Kong a venderle las joyas. Yo creo que es evidente. Pues están trabajando, está Milagrosa, está trabajando los joyeros. Yo, repito, he hecho algo en falta que haya un plan. A lo mejor no hace falta, Alfonso, que lo hagan los políticos, pero sí que a lo mejor un impulso económico, sí. Decía yo que hay también un sector del cable del diario Córdoba, en este caso, con 2 referencias, el del turismo. 2 aspectos distintos. Por un lado, Montilla-Moriles será una de las 10 nuevas rutas turísticas de Andalucía. Un invento, Paisajes con Sabor se llama, con 10 rutas gastronómicas relacionadas con la alimentación. Y la otra, los Starlight. Dice también el diario Córdoba que Los Pedroches contará con 12 miradores para avistar estrellas. Ha funcionado muy bien Starlight este verano. Son turismo rural los dos casos. Un nuevo turismo que intenta paliar las carencias que se están viendo ya en el sol y playa. Se nos está cayendo el turismo internacional, poquito a poco, se cae muy despacito, pero se está desacelerando. Hay que buscar nuevos atractivos, en este caso la gastronomía. El turismo rural, gastronomía y estrellas. Creo que es un buen elemento. Más un turismo tranquilo, un turismo no invasivo, más sostenible quizás. Bueno, y sobre todo de las estrellas que fomenta las pernoctaciones, ¿no? Porque sí. Te tienes que quedar a dormir. Pues claro, si te quedas en un albergue de esto en mitad de claro, una tienda de campaña en mitad de Los Pedroches.
Pero sí, son dos maneras de hacer turismo, la verdad que bastante interesantes, ¿no? Las rutas gastronómicas que se prevén, yo no sé si tú has hecho alguna de Montilla Moriles, alguna ruta por los lagares, que eso es maravilloso, es una locura. Luego acabas que, como te guste mucho el vino... Tienes que quedarte a dormir en Morir. Te tienes que quedar a dormir porque no te puedes volver. Pero lo de visitar los lagares de la Sierra de Montilla, incluso de la Sierra de Moriles, entra por Lucena, incluso Cabra también, ¿no? Que llega todo el marco allá abajo, Puente Genil, Aguilar. Es maravilloso porque son haciendas del siglo XVII, XVIII, restauradas, convertidas en bodegas, donde el vino está fermentando. Son cosas que nosotros mismos, o mucha gente de la capital no conoce, y que, bueno, que están muy bien y que le puede dar mucha vida a los pueblos. Y desde luego los pueblos del norte, que desgraciadamente uno de los efectos de la despoblación es que las estrellas se ven muy bien en los pedroches, sí, porque hay menos luces encendidas, ¿no? Pero que en el corazón de la provincia, a muy poca distancia de la capital, podamos contemplar un cielo completamente estrellado, es una maravilla, porque ya se nos ha olvidado, ¿no? Estamos dentro de la ciudad y se nos ha olvidado lo que es mirar a las estrellas, ¿no? Y cuando la gente lo ve de nuevo, es como que te quedas asombrado. He pasado este verano en Belmez, que miras para arriba y dices, ¿pero dónde estaba esto? ¿Cómo es posible que esté esto aquí? Esto está tapado. Sí. Y nos lo tapamos con la luz que tenemos aquí dentro de la ciudad. Hablando de turismo, la foto del diario Córdoba es el aniversario, el 25 aniversario de las ciudades patrimonio, entre ellas Córdoba, son un grupo de ciudades, como saben, que reúnen este requisito que exige la UNESCO y que constituyeron hace mucho tiempo, hace 25 años, este grupo. Eran 6 entonces, ahora son 15 creo, ¿no?, las ciudades, y ayer el rey que fue a visitar este aniversario, y saludó a los alcaldes, entre ellos, vamos a la foto, una foto que nos ha servido el ayuntamiento, a todos, saludando a la alcaldesa. Dice respaldo real a Córdoba como ciudad patrimonio. Bueno, a Córdoba en concreto no, fue un respaldo, pero es verdad que Córdoba es la ciudad más importante en cuanto a volumen, en cuanto a tamaño de ciudad y a población del grupo de patrimonio. Bueno, y porque tiene más declaraciones que ninguna otra ciudad, e incluso podría conseguir alguna más, ¿no? Córdoba, desde luego, referente, ahora mismo ocupa la presidencia, pero es referente en este grupo. Yo creo que no es referente en lo que es conservación del patrimonio histórico. Sí, totalmente. Creo que ahí nos podrían suspender y si el rey visitara la ciudad, pues lo mismo se llevaba alguna sorpresa en algún sitio. Pero bueno, estamos trabajando en ello, como decía Hernán, ¿no? Hablando de patrimonio, vamos a la mezquita. También hoy el diario BC trae en su portada, la página 2, el asunto mezquita, con un nuevo elemento para el debate. Dice el diario BC, un ex asesor de Carmen Calvo fijó el plan para quitar la mezquita a la iglesia. Bueno, la relación entre este asesor, que es Miguel Agudo, conocido en Córdoba, con Carmen Calvo, una relación remota. Es cierto que Miguel fue asesor de Carmen Calvo cuando ella era consejera y que luego además perteneció a una comisión que había en la Junta de Andalucía, pero lo que viene a decir el diario a veces es que Miguel, que es profesor de Derecho y fue decano de la facultad, fue quien ha pergeñado un plan para quitar, dice, la mezquita de la iglesia, que no sé si el plan ese existe realmente. No lo sé, yo tendría que analizar la información en detalle, pero creo que la propia Carmen Calvo tenía su idea cuando formó parte de la comisión. Yo sé y me consta que son amigos, son profesores, son compañeros en la Facultad de Derecho. Ella fue profesora de él, además. Fue profesora de él y creo que ahora comparten departamento allí en la facultad, un departamento que Carmen Calvo ha abandonado por la vicepresidencia del gobierno. Pero más allá de pergeñar un plan concreto para quitarle la mezquita a la iglesia, que tampoco nadie está hablando de quitarle la mezquita a la iglesia, si tú le quitas algo a alguien es porque es suyo. Entonces está hablando de expropiar, ¿no? Pero si lo que intenta es anular la inmatriculación, es demostrar que la mezquita catedral siempre fue pública. No sé, tendríamos que hablar con Miguel Agudo para saber un poco también su opinión y si de verdad él es responsable de ese informe jurídico dudoso para muchos expertos, por otra parte. Sí, el informe que presentó el Ayuntamiento no es un informe nada riguroso, no aporta argumentos jurídicos, sí hay argumentos históricos, pero el debate está ahora mismo quizás en la ley, es decir, ¿qué título documental tiene un reclamante para decir esto es mío y no es tuyo? Porque el resto, la historia además durante los últimos 300 años la ha escrito el que ganaba y cada cual se apunta a lo que quiere apuntarse. Quien conquista Córdoba, pues cuenta como la ha conquistado, igual que lo hicieron antes los otros, ¿no? Entonces hace falta argumentos jurídicos. Y es verdad que el documento que se nos presentó estaba por ahí cojeado bastante.
Bueno, a mí el informe, en la parte histórica, yo siempre he defendido que me parece irreprochable y que de hecho nos descubre muchas cosas que no sabíamos, ¿no? Pero es verdad que la parte jurídica flojea. Desde hace, creo que desde el año 2014-2015, hay una vía que nadie ha explorado y que activó o que hizo activar el Defensor del Pueblo de Andalucía cuando la plataforma Mezquita Catedral presentó la queja. Y es que esto no se resuelve en los juzgados, sino que esto se resuelve convocando la Comisión Mixta Estado-Santa Sede y actualizando, creo que el artículo 8 de esa Comisión Mixta, en la que en el año 1978 la Iglesia ponía al servicio del Estado todos sus bienes, absolutamente todos sus bienes histórico-artísticos, según decía, no colegios ni nada de eso, porque se consideraba, como pasa en Portugal, como pasa en Francia, que al fin y al cabo los bienes eran estatales. De hecho, en España, en el año 33, la Mezquita Catedral ya fue del Estado, porque hubo una ley de congregaciones religiosas que decía que todos los bienes de la Iglesia eran públicos. O sea, incluso que hay precedentes. Pero esa vía nadie la ha explorado. Esa vía, extrañamente, no sé por qué, porque me imagino que sería levantar el teléfono, llamar al Papa, ¿no? Y negociar muchas cosas, ¿no? Porque cuando tú te vuelves a activar la Comisión Mixta Estado-Santa Sede, tienes que revisar muchas cosas, no solo la titularidad de estos bienes. Pero si estamos hablando de un problema de inmatriculaciones que ha habido a nivel nacional, claro, si ha habido una ley que ha habido que reformar sin carácter retroactivo, como hizo Gallardón, porque la Unión Europea decía que era claramente inconstitucional esa ley, yo creo que va siendo hora de que el Estado llame a la Santa Sede y diga, vamos a arreglar esto de una manera definitiva, porque creo que acudir al Constitucional o acudir al juzgado va a alargar un problema que no se va a resolver, nadie se va a quedar contento con las decisiones judiciales, ni una parte ni la otra, y al final vamos a estar en este debate eternamente. Y bueno, si hay ánimo de resolverlo, creo que es la manera más rápida y directa. El otro debate que está en la calle, vamos terminando, el tema del callejero. Dice el diario El Día que Izquierda Unida acusa a los partidos de querer calles con nombres de genocidas. Bueno, palabra gruesa de Pedro García, que ha sentado mal. Hay que decir, en cualquier caso, que no todos los nombres en cuestión son genocidas. Habrá algunos que estén implicados con la guerra, pero el genocidio quizás sea... Y hablando de genocidio, San Vicente de Ferrer quizás fue más genocida que algún otro que aparece. Es un nombre propuesto, yo no tengo nada contra el santo, pero el del bautismo o muerte fue el santo de Valencia, que es un nombre propuesto, por cierto, para la plaza de Cañero. Y Fray Albino fue el que redactó el catecismo franquista en el año 42, que era un catecismo en el que a los judíos se les calificaba de infrahombres. Ya en el año 42, pongámonos en contexto, ¿no? En el año 42 Alemania iba agarrando la guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Yo creo que se utilizan a veces palabras gruesas con una intencionalidad política. Sí. Si lo analizamos desde la perspectiva de que Pedro García y Izquierda Unida están negociando ahora la confluencia con Ganemos y hay que hacerse como esta carrera loca que tienen Pablo Casado y Albert Rivera por ver quién es más de derechas, ¿no? Sí. Pedro García y Ganemos y Podemos tienen una carrera loca por ver quién es más de izquierdas, ¿no? Sí. Y ahí es donde se dicen esas palabras que bueno, que hay que demostrarlas. Sabemos que en España hubo genocidio. Paul Preston tiene un libro que se llama El genocidio franquista, directamente. Yo no puedo acusar a Cruz Conde de haber asesinado a gente, ni haber ordenado asesinatos, pero sí de acoger en su casa a todos los golpistas que el 18 de julio del 36 acabaron con la República y con la democracia en Córdoba y fueron responsables después de varios fusilamientos. El conde de Vallellano fue el presidente de la Cruz Roja en el movimiento de Franco, tampoco que sepamos está manchado de sangre, pero es verdad que se le vincula con el franquismo. Cañero sí, Cañero formó parte de los batallones de la retaguardia en el que se fusilaba sin juicio previo a... Sí, es cierto, y no defiendo yo Cañero, pero el batallón Cañero, que es lo que se utiliza para ir contra Antonio Cañero, al final no funcionó. Salió a la sierra a buscar, no trajo a nadie, y verdad que luego la represión... Sí funcionó. En la memoria de la comisión sobre el callejero y la memoria histórica de Córdoba se demuestra además con recortes de prensa incluso de la época. Lo que pasa es que luego se ha blanqueado mucho la historia de Cañero, pero se demuestra como Cañero hasta bien entrado el año 37 siguió formando parte de unos batallones que decían que estaban limpiando la sierra. Y se unen incluso a la partida del torero famoso también falangista de Sevilla, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, que corría leyendas de cómo mataba a los presos, no precisamente con un fusil, ¿no? Sino cómo mataba a los toros incluso. O sea, sí que la participación de Cañeros no se puede certificar con, pues yo fusilé a X personas, ¿no? Pero sí que parece demostrado a lo largo del tiempo que estuvo en esa retaguardia, estuvo limpiando los pueblos, como se llama, una limpieza étnica, como, no sé, tengamos el caso ahí de la antigua Yugoslavia. Y de hecho, la limpieza de la leyenda de Cañero llega después de su muerte. Cuando Cañero muere,
A su entierro creo que van 6 o 7 personas. No hay un entierro masivo del gran caballista, del gran torero cordobés, que fue Cañero. Pero sí que después se reivindica su figura y se blanquea. Cuentan que lo consideraban responsable de gran parte de la represión, aparte de que vivía amancebado con otra mujer y eso era pecado mortal para la Iglesia, y que bueno, y que ya pues se había quedado sin amigos por su papel en la guerra. Bueno, esto tiene recorrido, porque no va a ser mañana cuando se cambie el nombre de las calles. No. Puede tener meses, quizás ni siquiera de tiempo en este mandato a cambiar, porque sí, ahora es complicado. Ahora la gerencia tiene que iniciar un expediente, tienen que justificar el cambio de nombre de cada una de las propuestas, someterlo al voto del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo y de ahí va a la Junta de Gobierno Local, no pasa por pleno. O sea, ya el resto de partidos solamente se puede pronunciar en el Consejo Rector. Si allí no hubiese mayoría, estaríamos en el punto de salida y sería complicado, ¿no? Es raro que allí no haya mayoría y que no lo pueda hacer este gobierno. Y yo calculo que no puede ser más largo de lo que dure este mandato. Bueno, a ver si da tiempo por lo menos a acabar con un debate y no nos veamos inmersos en este debate durante la campaña, que va a empezar ya, si no ha empezado. Ya fuera de hora, dos asuntos muy rápidos que son de ámbito nacional. Por ejemplo, dice el diario El Día, el Gobierno suprimirá un impuesto para abaratar el precio de la luz. Lo traen todos los periódicos, el diario Córdoba a su portada, Sánchez retirará un tributo para bajar la luz y también el diario ABC lo trae por algún sitio. Yo, más que la bajada, que yo me parece una bajada ridícula, cada vez que hablamos de un impuesto que grava actividades o empresas, al final lo paga el usuario. Ya se advirtió cuando habló Sánchez del impuesto a la banca, cuando que estaba Soria, el ministro José Manuel Soria puso en marcha este impuesto a las eléctricas, que al final quien paga es el que consume, porque las empresas repercuten directamente al consumidor, a su coste de producción, el impuesto que le viene. Es decir, que este tipo de impuestos, que son impuestos, se supone que indirectos, al final graban los bolsillos de los más débiles. Bueno, vamos a promover un impuesto realmente al patrimonio, dejémonos de este tipo de impuestos que al final perjudica a quien perjudica. Hombre, las eléctricas creo que ganan miles de millones de euros todos los años, ¿no? Pues vamos a grabar esos beneficios de miles de millones de euros de las eléctricas, ¿no? Si tú de repente... Las sociedades directamente, pero no le carga un impuesto que a ellos pueden repercutir. Claro, yo grababa, no sé cómo se podría armar, pero desde luego no puedes cargar sobre los hombros del consumidor, que al final lo que menos estamos pagando es como el tabaco, ¿no? Lo que menos estás pagando es la luz. Sí. O sea, cuando te llega la factura de la luz y dices, pero bueno, ¿qué consumo he tenido? Miras la factura y dices, de una factura de 200 euros, resulta que yo he gastado 80. El resto, ¿por qué estoy pagando? Pues estoy pagando el impuesto a la fotovoltaica, estoy pagando que si el carbón, que si sanciones de peaje, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hay que hacer, y yo creo que es lo más valiente, aunque la luz ahora mismo esté por las nubes, es una reforma del sector energético en este país, sí. Pero una reforma en serio. Porque de verdad que esto es una locura, ¿no? Sobre todo con el avance tecnológico que estamos teniendo de las energías alternativas, que se frenaron en seco en el año 2011 y que hoy podríamos seguir siendo aquella potencia que fuimos, ¿no? Hoy España podría no depender energéticamente de terceros, podría ser autosuficiente y seguramente pagaríamos mucho por el recibo. Hay una deuda histórica ahí con el déficit de tarifa, aquel de los años 2000, que es cuando parece que debíamos mucho a la empresa y que había que compensarlas, pero creo que algún día habrá que acabar esa... Claro, a mí esto me suena mucho a lo de todo el lío jurídico de la mezquita, ¿no? Es como nos metemos en estos debates de ahora pongo un impuesto, ahora quito el otro, ahora el tramo de no sé qué, no sé cuánto, y no se afronta el problema de verdad, sí. que de una manera violenta, en plan, vamos a cambiar esto, sí, para que funcione. Y bueno, sí, está bien que se baje el tributo un 4%, creo que le va a hacer más daño al Estado de lo que va a beneficiar a las familias, porque las familias lo van a notar muy levemente, pero la recaudación del Estado sí que lo puede sufrir. Y mucho cuidado con el déficit, que como lo incumplamos va a llegar a Europa y vamos a tener que volver a los recortes. Y ojo con el impuesto a la banca, que se ha anunciado, que ya se lo adelanto, como le suban el impuesto a la banca lo repercute rápidamente en las comisiones, los apuntes, en sacar dinero, en fin, al final que lo paga él mismo. O sea, un impuesto que se supone que va a gravar la fortuna de los accionistas y tal, al final que lo va a pagar él. A mí me suena el IVA del cine, ¿no? Sí, resulta sí. Que el IVA del cine está al 21%, que qué barbaridad, no sé cuánto. Se quita el IVA del 21% y los cines siguen cobrando lo mismo, y dices, bueno, esto no me entero. Y ya terminamos. Dice el diario El Día que la intervención tumba la reivindicación del Consorcio de Bomberos. Bueno, yo, aparte de esta información, que parece muy interesante, papel de intervención, otro día hablaremos de la intervención municipal, la Diputación, etcétera. ¿Qué está pasando en la sierra con los bomberos? Hay un parque de bomberos, en Hinojosa, creo,
que cierra a las 8 de la tarde, como el Carrefour. Bueno, más temprano que el Carrefour, hace de 8 a 8. O sea, el incendio de las 8:30 ya no se apaga hasta el día siguiente. Van a tener que ir por los pueblos con un botijo. Con un botijo. O van a tener que avisando, por favor, no le peguen fuego a sus viviendas entre las 8 de la tarde y las 8 de la mañana, porque no vamos a poder venir a apagarla. Y si no, pues la pagan ustedes con sus propios medios o vienen de Peñarroya, que sabemos que está bastante lejos y arde todo, ¿no? El problema que hay es el que hemos hablado tantas veces, una mala política de personas, una ley que, pues, en fin, provocó unos recortes y unos déficits enormes, y lo difícil que es convocar plazas de bomberos porque tienen un proceso muy largo. Entonces, con esta falta de planificación llegamos a asuntos tan dramáticos como que hay que cerrar el parque de bomberos porque no hay quien lo abra directamente, no hay personas para atenderlo. Yo creo que en estas cosas poco pasa, poco pasa, pero si hubiera un incendio en Hinojosa del Duque con víctimas, ¿quién sería el responsable? ¿El político? ¿El técnico que lo validó? ¿Cristóbal Montoro, que aprobó la famosa ley de racionalización local? ¿Quién sería ese responsable? Hay que decir que este es el único parque de la provincia con esta circunstancia, el resto están más o menos resueltos. No es que haya muchos bomberos por la noche en ningún parque, hay un retencito de bomberos y a lo mejor algunos tienen ni siquiera un camión para apagar, tenéis una furgoneta y pedir refuerzo al parque más cercano. Pero la primera actuación sí que puede acometerse inmediatamente. En el caso de Hinojosa o algún pueblo que está más retirado, porque tendría que ir de Pozo Blanco a apagar el incendio, a cubrir el de Hinojosa, hay distancias de 50 minutos desde que se detecta, desde que se comunica el incendio hasta que llegara el camión, más la hora previa que hay hasta que se comunica, vamos. Sí, cuando llega el camión ya dio todo. Sí. Bueno, decía, creo que fue Ana Dolores Amo, creo que la responsable, que no hay posibilidad de contratar. Creo que habría que explorar alguna fórmula porque parece que no es sostenible esta situación. No, y esto pasa por una reforma gubernamental de la ley de contratación del sector público. Hay que aflojar un poco. Porque los ayuntamientos y las diputaciones tienen dinero para contratar, pero no pueden contratar. O sea, es dramático, esta situación es dramática y debe convocarse de manera urgente una bolsa de bomberos, yo creo que no a nivel provincial, sino a nivel nacional, ¿no? Para que donde haga falta puedan acudir en comisión de servicios. Bueno, pues lo dejamos aquí. Hay más temas que, bueno, como siempre les invito a que recorran los periódicos, los de papel y los digitales, y que se informen, que es importante saber qué ocurre. Gracias, Alfonso, como cada jueves. Gracias a vosotros. Gracias a ustedes por estar ahí. Mañana seguimos leyendo la prensa, cerramos la semana leyendo los periódicos como cada día. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.